¿Es incongruente seguir siendo católico una vez que conozco sobre los abusos de Marcial Maciel o puedo fingir que no pasó nada nunca? Ni lo uno ni lo otro. No puedes fingir que no pasó nada, pero no creo que tenga nada que ver con ser católico, ¿no? Catolicismo tiene que ver con la creencia en una serie de mitos que deberías poner a, a análisis, a estudio, ¿no? Es posible que un señor caminara sobre las aguas, que pues, es posible que el señor alimentara con 3 panes y 5 peces a una multitud enorme. Es posible que un señor secara una higuera simplemente mirándola feo. Es posible que un señor levantara a un señor que estaba muerto. Es posible que un señor le quitara la lepra a otro simplemente mirándolo. Es posible que una virgen tuviera un hijo. Es posible. Entonces lo analizas y dices, pues, si me creo en todo eso, y luego me creo lo que viene antes, que si el mundo tiene 4 esquinas y el mundo se detuvo por orden de... ¿Quién fue? ¿De Josué? Creo que sí. Entonces sí sigues siendo católico, sigues creyendo en los principios de la Iglesia Católica. Si no, pues no. Pues no tiene nada que ver con que uno de sus personajes, eso sí, encubierto por la jerarquía, sea como Marcial Maciel. Hay muchos como él, ¿eh?